Señor Nicolás Cervijo, buenas ¿Cómo, tardes. Alfredo cómo, para Argentilandia Diario. cómo andamos, Alfredo? ¿Cómo ¿Todo estás, bien? Nico? Muy bien, muy bien. Acá andamos. Hoy estoy en tierras correntinas, así que bien. Bien, bien, bien. Tierra Sí, sí, sí. radical. Tierra radical y sí, vinimos en realidad en la localidad de Mercedes, Corrientes, a dar unas clases. Me han invitado para darle democracia, voto joven, así que contento. Bien, bien, buenísimo. Y hay que hablar Sí, mucho sí. de democracia, Nico, ¿eh? Hay que hablar mucho, principalmente porque, digamos, no está tan bien vista por mucha gente. Lamentablemente cada vez es mayor esa percepción que se está perdiendo y todavía estamos a tiempo de salvarla, a nuestra querida democracia, pero si siguen algunos haciendo todo banal, va a ser más complicado, o va a ser tarde, así que hay que hacer mucho esfuerzo. Justo me abrís una ventana Sí, importante, ¿no? Porque cuando uno habla, hago un paréntesis, vamos a hablar un poco de encuestas, vamos a hablar un poco de los cierres de campaña, pero justo cuando hablas de democracia y que está esa palabra tan bastardeada en Argentina, sí. ¿quién tironea más para el lado de la no democracia, según tu criterio, no? Mira, a ver, la pregunta es interesante. Yo creo que el principal, el principal tema, el principal inconveniente que veo y con preocupación es que hay sectores de la sociedad civil importantes y cada vez se suman más, que ven que las instituciones de la democracia no están funcionando correctamente en los elementos básicos, o sea, las políticas públicas básicas, que es justamente resolución de conflictos mínimos. Entonces, ahí es donde veo el problema. Entonces, esto alimenta a que luego expresiones más de carácter autoritario o que desprecian las libertades de la sociedad, o hasta mismo derechos que van exigiendo minorías que son muy importantes, esos discursos autoritarios por ciertos partidos o actores políticos toman más fuerza porque la gente va canalizando y va masticando esa bronca de no poder resolverse los problemas cotidianos día a día. Entonces, es un problema que no se está, me parece que no se está tomando la real dimensión. Insisto, no se están elaborando las políticas públicas mejores como para que la calidad de vida de la sociedad en general sea efectivamente mejor. Estamos sumergidos en la crisis, no salimos de esa crisis, seguimos con inconvenientes vinculados a la falta de sensibilidad social, y eso genera que, insisto, actores políticos vinculados con expresiones autoritarias o antisistema tomen fuerza también, porque su discurso claramente toma esta idea de decir la política generaliza, ¿no? Es la culpable de todos los males. Entonces nosotros venimos a ser los salvadores, y esos salvadores muchas veces son herramientas autoritarias peligrosas. Se lo veo por ahí el problema. Cuando hablamos de un poco de que obviamente estamos hablando del oficialismo, que es el que tendría que tomar las riendas de la situación, y que evidentemente, a ver, para poner un parámetro, no para críticas, sino para poner un parámetro, Sí, por lo menos desde mi visión, y obviamente vos me vas a corregir, si bien en el 2015, cuando Mauricio Macri hizo campaña diciendo algunas cosas que iba a hacer y que después obviamente no hizo, bueno, creo que Alberto Fernández, después del 12 de septiembre, también anunció medidas que nunca se tomaron, muchas que nunca sí, se tomaron. Cuando él dijo, escuché al pueblo, escuché la crisis, escuché el tema de la inflación, inclusive hay un video de una persona, una mujer grande, diciéndole o hablándole del IFE, cosa que nunca escuchó y nunca puso en práctica. Esa es la realidad. O sí, sea, sí, sí. entonces, si uno no cambia las cosas, ¿por qué va a cambiar la realidad, no?
No, pero además voy a hacer una aclaración, digo, Sí. la deficiencia en las políticas públicas no es solo de este gobierno ahora, o sea, viene ya de hace, te diría, décadas, o sea, no es un problema sería injusto decir en los últimos 3, 4 años y antes veníamos todo bien y de repente no, digo, eso es un proceso que se viene consumando. Yo siempre pongo el dato del Latinobarómetro, que es una de las principales encuestas sobre valoración de la democracia, donde mientras que en el 2001, cuando se empezó a hacer, el 66% de la sociedad latinoamericana estaba a favor de la democracia, tenía una percepción positiva, hoy en día ese número se encuentra en el 46%. O sea que tenés más de la mitad de la población en América Latina que está, por lo menos no tiene una percepción positiva de la democracia. Entonces eso me parece que es un proceso y tiene que ver también con otros liderazgos autoritarios que se fueron dando en América Latina, caso Bolsonaro, caso el propio Trump, que hacen que las soluciones típicas de lo que es la democracia liberal estén inconvenientes. Por eso digo, no quiero caer en una cuestión de marcar como si este gobierno fuese nada más. Me parece que hay una crisis de la política en general hace tiempo, donde las instituciones del Estado, y en Argentina particularmente sucede, no están respondiendo. Vos mismo dijiste, o sea, candidatos que hicieron promesas que no se cumplieron. Y la gente se cansa con eso, porque te dice, una vez me prometiste esto, no cumpliste, 2 veces no voy a caer, menos 3. Entonces, lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Los eslóganes de marketing político son hermosos. Ahora son hermosos como eslogan, pero si después no lo podés cumplir, la gente te va a decir, bueno, bárbaro, pero ¿qué hacemos con esto? ¿No alcanza con esto solo? Entonces, claro. me parece que... Mira, te pongo un ejemplo que me resultó muy valioso, dando clases en una escuela acá que me han invitado y hablábamos de la democracia y la participación. Se hablaba del tema de la agenda joven y acá en este caso en la escuela correntina hubo una propuesta también parecida con respecto al tema de los viajes egresados. Y justamente le preguntaba a los chicos, ¿ustedes como agenda juvenil se sienten que hay temas identificados en lo que es la política pública de gobierno? Decían, la verdad que mucho no, y ellos mismos me dijeron, hubo un plan del viaje egresados, y hay, cuando uno les pregunta, ¿pero ustedes creen que de esa forma se va a conseguir los votos? No, te dicen, o sea, nosotros aprovechamos la instancia de viaje egresado, pero eso no significa que voy a votar por eso. O sea, me parece que hay una subestimación de esta idea ya de prebendaria, ¿viste?, de la política, sí, que creo yo que no alcanza con eso. Digo, me parece que se está subestimando algunos sectores de la sociedad, y si se hace esto en demasía y no se cumplen las cosas que se dicen, bueno, el problema es peligroso. Claro, y aparte es más coyuntural el problema, ¿no? Obvio, porque... Pero, por supuesto, fíjate que, digo, que Bolsonaro haya ganado en Brasil, te da una señal, una persona que puede gustar o no a algunos. Yo respeto a la gente que digo, respeto como respeto todas las voces, pero quiero decir, es una persona que reivindicó los peores valores de, por ejemplo, la última dictadura militar en Brasil, y sin embargo eran, cuando él los mencionaba en su campaña, eran reivindicados por muchas personas, y eso me parece que tiene que ver con esto, con que la gente, me parece que también observa, no muchos, pero hay sectores que observan también que la política está sumergida en debates a veces hasta abstractos y banales en cuanto a, digo, y que no ponen el foco en las necesidades reales de la gente. Hay debates que son hermosos desde el punto de vista filosófico y contextual bárbaro. Ahora, si te estás muriendo de hambre, y vas a postergar esos debates, me parece que es importante solucionar otras cuestiones, y ahí es donde me parece que están habiendo fallos, que no están generando respuestas. Mirá, ahora vamos a pasar al tema encuestas, y voy a dejarte, es muy importante lo que estás hablando sobre Bolsonaro.
La semana que viene, obviamente que no se va a poder hablar de política por el cierre de las campañas. La semana que viene quiero comprometerte a hablar un poquito de política internacional, que es muy importante, y regional Sí. y geopolítica, si te parece, porque me parece un tema muy Sí. interesante para charlarlo. Bueno, sin ir más lejos, vamos a tener una elección para hablar, que es la elección de Nicaragua, donde, curiosamente, de 7 candidatos por el presidente que había, 5 fueron detenidos por el puesto preso político porque se manifestaban, era la oposición, o sea, tenían chances de hacer una buena elección y fueron presos. O sea, eso pasa en América Latina y me parece que está bueno también, claro, digo, no está bueno esto tampoco, digo, y bueno, sí, desde ya en esa expresión geopolítica lo podemos hablar, mismo lo que fue la experiencia de la comitiva argentina, la última cumbre, el G20, también se puede hablar, ningún problema. Sí, y quiero pasar también un poquito por el tema Chile, que está muy caliente el tema de las elecciones en Chile, muy caliente. Sí, y lo de Chile, interesante porque, bueno, viene de un proceso de reforma institucional bastante interesante, así que sí, desde ya podemos hablarlo. Vamos a hablar un poquito de los cierres de campaña y quiero que me digas cómo estás hoy vos informado con respecto a lo que son las encuestas últimas, las que tengas información. Sí, mira, una de las encuestas que más se había aproximado en el resultado de las PASO, que es la firma Opinaya, publicó en el diario Clarín los últimos resultados que arrojó de su encuesta, que era en la provincia de Buenos Aires. Se marca una ventaja que es de 2 a 10 puntos. Se habla de 2 a 10 puntos porque, de 2 a 10 puntos para la fuerza Juntos, y se marca ese ancho, digamos, ese margen, mejor dicho, por el hecho de la proyección de indecisos y votos en blancos. Hay algunas consultoras que son más reacias a proyectarlos en sus publicaciones, y otros porque consideran que no hay un estimativo exacto, y otros que lo ponen. En este caso marcan una diferencia de 2, de 36 a 34, y bueno, claramente las terceras fuerzas, tanto Nicolás del Caño del Frente Izquierda como Espert de Avanza Libertad, que estarían rondando tercer y cuarto lugar en alrededor del 5 o 6%. Esa es la de la segunda encuesta. Después se dieron a conocer otras encuestas también a lo largo de la semana, donde todas marcan, digamos, los dos escenarios posibles, o triunfo de Juntos por una ventaja parecida a la de las PASO o mayor aún, y otros hablan de alguna situación de empate técnico, pero dentro de ese empate técnico, para los oyentes lo entiendan, es cuando es una diferencia muy corta, pero siempre quien está arriba de esa diferencia es Juntos. Marcan todas las encuestas, están de acuerdo con eso, pero marcan la situación de empate técnico porque puede que se achique esa diferencia final al ser muy corta. Pero en todos los escenarios plantean eso. A ver, uno puede leer, puede preguntarse, bueno, ¿eso significa que repuntó el Frente de Todos? Se podría hacer esa pregunta, y teniendo en cuenta los números que se manejan, hay un acuerdo entre las consultoras que lo que establecen es que alrededor del 75% de los votantes de ambas fuerzas manifiestan mantener su voto. O sea que no se está registrando un cambio muy grande. Creo yo que donde sí va a ser interesante investigar, estudiar y ver qué pasa es los votantes de las fuerzas que no entraron en las elecciones generales, y bueno, algún que otro, hay un 13% que se considera aproximadamente que puede cambiar su voto, que también hay que, pero hay una masa crítica dura que se mantiene dentro de todo. Por eso es difícil hablar de un repunte por parte del Frente de Todos, porque en realidad la consolidación de su voto no es que lo levanta mucho más del voto que tuvo en las PASO, eso quiero remarcar. Mientras que el caso de Juntos conservaría, que era uno de los grandes desafíos más que nada del votante de Manes, ¿no? El votante de Manes, que era un votante que no tan duro del núcleo de Juntos. O sea, hay una parte que sí, pero había otra parte que venía más de sectores
el radicalismo más progresista, si se quieren, que no veía con buenos ojos Santilli, pero al principio lo estaría reteniendo en este objetivo de ganarle al gobierno. Ahora, con respecto a esto quiero preguntarte algo, Nico. Sí. A ver, hay un resurgir absoluto, y de hecho lo vimos en el acto que hizo Facundo Manes. Hay un resurgir muy importante de radicalismo. A ver, pero muy importante de los últimos, te diría, 20 años. O sea, desde el 2001, con la caída de la Rúa, después pasó lo que pasó en el gobierno de Macri, pero hoy es como que el radicalismo ya no piensa en su partido como cola de Juntos por el Cambio, sino que Facundo Manes le dio como un aire renovador, importante. ¿Hasta dónde le conviene a Manes seguir? A ver, va a haber una elección, ya se sabe de acuerdo a las encuestas. Ahora, ¿qué va a pasar después? Porque el radicalismo es como quisiera, digo yo, pienso que como tomar un vuelo propio. O sea, me parece que ya está en la instancia de tomar un vuelo propio a partir de Facundo Manes, ¿no? Sí, es interesante. Estoy completamente de acuerdo con que efectivamente el fenómeno del efecto Manes viene yo creo que lo ubicaría en un proceso de conclusión de lo que fue la Convención de Gualeguaychú. O sea, la Convención de Gualeguaychú puede gustar o no, pero lo que implicó fue un resurgir del radicalismo en cuanto a escenario de poder, partido que estaba prácticamente en la ruina, luego de lo que vos marcaste muy bien del 2001, tuvo su primer momento, obviamente, más de ser socio aliado y a veces por momentos cola de furgón del PRO, en cuanto a que en las elecciones PASO de aquel entonces perdió una diferencia muy grande con respecto a lo que se había presentado Trump con Macri, pero significó la puesta en escena y la territorialidad. Creo yo que hoy en día ese proceso permitió al radicalismo igual conseguir, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires concejales en todos los municipios, tener intendencias, recuperar terreno perdido, y hoy en día sí hay una ambición de poder. No solo el efecto Manes, suma, me parece, también lo que ocurre con Gerardo Morales en Jujuy, lo que ocurre con Gustavo Valdés en Corrientes, donde tenés donde es el espacio, es la provincia donde más ventaja, distancia hubo entre... No fue un escándalo para bien, digo, el porcentaje de votos de Valdés. Mira, yo estoy con decirte que es curioso, por trabajo, bueno, en una localidad que es Mercedes, donde un candidato histórico del Frente de Todos, para sumar más votos, va aliado a nivel de arriba, a nivel provincial, pide el votar por Valdés. Fíjate vos aquí, es una cosa muy curiosa, un intendente histórico del peronismo que juega, o sea, dentro de su apuesta política, va con boleta propia a nivel local, municipal, en las elecciones, acá hay elecciones para intendente, pero y justamente para traer más votos, se pega a la colectora de Valdés. O sea, que es un efecto que evidentemente son líderes que el radicalismo está en un buen momento desde ese punto de vista. Habiendo hecho esa aclaración, me parece que se vienen varios debates. Creo que el PRO va a tener una interna muy dura, y el radicalismo creo que va también a ser parte de algo. A ver, el PRO va a tener una interna muy dura entre el sector, yo creo, de Patricia Bullrich con el sector de Larreta. Me parece que se están limando muchas asperezas, y creo que después de las elecciones va a pasar un escenario de confrontación. Fíjate que hubo posturas de Larreta mucho más vinculadas a cuestiones más que favorecen al estatismo, o cuestiones distintas a ese antikirchnerismo o antiperonismo duro que defiende que Patricia Bullrich, y está generando ruido. Mismo el tema de Macri, no sé si recuerdan que hablan esta última semana, aclaró como que sigue ideas, o le parece bien el encuentro que tuvo con Milei y sus ideas, y algunos ya plantean que para el 2023 Milei podría como formar parte de un espacio ahí, donde no lo veo tanto a la parte de Rodríguez Larreta. Me parece que esa es una interna del PRO que va a haber, que hay que ver también cómo se traslada en el conurbano. Y el radicalismo me parece que ahí va a tener también su peso, su protagonismo, va a querer buscar su candidato propio, y creo que va a buscar también alianza con sectores quizá que lo más tendiente al progresismo,
que seguirían dentro de Juntos, pero bueno, en una línea cada vez más tensa. Creo que ese va a ser el panorama que va a haber. Lo mismo dentro del gobierno nacional, que va a ser el escenario de interna entre el sector kirchnerista más duro, que responde más siquiera al cristinismo, con otros sectores donde evidentemente si se pierden las elecciones, como parecería ser que va a pasar, bueno, van a haber un pase de factura, van a haber cuestiones que en todo proceso electoral, cuando hay ganadores y perdedores, se hace complejo el tema y por lo general después termina habiendo divisiones. Así que me parece que ninguna fuerza política hoy está a la altura de marcar esto. Quizá que el radicalismo lo que tiene con Manes que no tiene tanta línea interna porque, digo, lo que fue la interna radical del principio de años, dentro de todo se logró amalgamar con las dos posturas, la de Pose con que era lo que era Evolución en la provincia de Buenos Aires, con el resto del radicalismo, al haber un acuerdo político ahí con Abad. Me parecería ser que el radicalismo quizá que en eso va más unido por ahora, pero bueno, hay que ver dentro de Juntos cómo se plantea el tema, ¿no? Que creo que va a ser por ahí. Para ir terminando, Nico, la verdad que excelente el análisis realmente. Dos cosas y dos posturas. Esta confrontación que va a venir después de las elecciones, indudablemente, dentro del PRO, ¿esto en alguna medida beneficiaría a la candidatura de Macri? Y usando el concepto de que cuando hay una división, obviamente el fundador del partido es el que termina sacando mejor provecho. O sea, ¿esto lo hace más presidenciable a Macri para el 2023? No estoy en condiciones hoy en día de responder sí o no. Yo lo que sí puedo decir que es cierto lo que decís vos, pero por otro lado también es cierto que hoy en día quienes tienen las líneas de gestión y los quienes están al frente de los gobiernos son más cercanos a la línea de la reta, entonces, y no hay que olvidarse acá que justamente la política, la campaña va a requerir de fondos y de realmente cierto aparato político que estando en un gobierno los tenés y no estando en un gobierno no lo tenés. La gestión, entonces, ¿no? Obvio. La gestión, entonces ahí creo que simbólicamente Macri va a ser expresión del sector de más duro, ¿no? Vinculado a Patricia Bullrich, y ahí hay que ver cómo dirimirán sus cuestiones. No la veo a Patricia Bullrich renunciando quizá a una digamos a una posibilidad de ya en el 2013 de candidata. Me parece que eso ya lo hizo ahora y hasta estratégicamente creo que le pudo haber venido bien porque sigue siendo para toda una referente nacional que viaja, que está en todos los lugares, que está con la campaña del tema de los senadores y me parece que se está referenciando como una líder nacional y tranquilamente puede ser una fórmula, aprovechando el tema también de la paridad con Macri. Me parece que va por ese lado. Que me abrís una ventana y tengo que preguntarlo. Con todo esto, a ver, hay una persona que queda en el medio con su caudal de votos, que es María Eugenia Vidal. ¿Y dónde pero Vidal a María Eugenia Vidal? Pero Vidal está muy identificada con el espacio más de la reta, digamos. O sea, ella, si bien todos, digamos, como que respetan la posición de Macri, no es que ninguna ni la reta mismo, más la reta en recientes declaraciones dijo yo tuve el primer momento, o sea, no es una estrategia astuta salir a pelearse con Macri, pero eso no quita a que en las posiciones políticas van a quedar ubicados obviamente en un sector más, si se quiere, moderador, dialoguista con otras fuerzas. Pero no, me parece que Vidal va más con el esquema que plantea la reta que con el que plantea Macri Bullrich, que es claramente. Sería, a mi modo de ver, no humilde de afuera, sería algo ilógico cuando, María Eugenia Vidal ya sabemos que entró en la política de la mano de Mauricio Macri, ¿no? No, que, a ver, o sea, es un espacio liderado por Macri fundamentalmente y lo mismo, vos de Vidal no vas a creer o
o a decir que lo vas a escuchar a ella hablar mal de Macri, ni mucho menos. Pero la realidad está en que hoy en la red, mismo en su gestión, hoy en la reta y en su gestión misma, creo que hasta fue en un momento más al final de la gestión, cuando fue gobernadora, era muy crítica de algunos preceptos que venían conformándose y bueno, me parece que sí, que responde más. Creo yo que también eso es un poco la gestión, ¿no? Cuando vos llevas adelante una gestión tenés que inevitablemente dialogar con varios sectores y a veces eso hace que uno tenga posiciones que van cambiando con respecto a lo que creías fuera de la gestión. Inevitablemente a veces te llevas a dialogar, a hacer, entonces creo yo que a Vidal le pasó eso lo mismo que a Larreta. Me parece que son espacios de otras, me da la sensación no tan duros con esto. Sí, quizá con el límite al kirchnerismo, por lo que representa para las fuerzas no kirchneristas, pero me parece que para otros sectores son mucho más, sin ir más lejos, o sea, incorporó a figuras como Joaquín de la Torre, figuras que venían del peronismo, que las incorporó Vidal porque entendió bien que sin esos apoyos es muy difícil gobernar. El análisis político siempre objetivo del señor Nicolás Cereijo, desde Corrientes. Nico, ahora nosotros publicamos todas tus redes y bueno. Bueno, gracias. Gracias por participar de Argentilandia Diario y bueno, seguimos la semana que todo, viene. Exitoso. Vi ahí está todo el lanzamiento, las publicaciones, la gente, los seguidores, la noticia, la verdad que va con todo Argentilandia, así que muy bien. Muchas gracias. Muy Nico. bien. Y te hago un comentario, acabamos de incorporar a uno de los mejores para mí periodistas de la Argentina, que es el señor Mauro Federico. Mira. Mira qué bien. Así que bueno, vamos a tener la columna de Mauro, así que bueno, un gran amigo, un colega y un tipo que hace mucho que nos conocemos y la verdad que, nada, muy agradecido por tus palabras, la verdad que... Muy bien, bueno, me alegra mucho y qué bueno que pueda ir sumando y creciendo el espacio de Argentilandia, muy bueno, me felicito. Muchas gracias y bueno, un gran saludo para el señor... No, iba a decir pingüino, si digo pingüino lo voy a asociar al kirchnerismo, cosa que no le va a gustar, pero algo de frío, ¿puedo decir algo de frío? Sí, una heladera, si querés, cubito. Ahí está, una heladera. Cubito tero, Cubito tero que... sí. Si se llega a enterar de toda la cosa que le estoy diciendo, me mata. Pero no, porque bueno, ya me dijo en privado, me dijo, ahí tengo 2 enemigos, dice, nuevos. Mira. Sí, igual creo que la semana que viene tenemos una entrevista con el sitio. Bueno, un gran saludo. Están cada vez peor, Sí. No le pregunté por la duda de Racing porque se va a poner mal, triste, pero preguntarle otras cosas que va a responder con todo gusto. Seguro. Nico, te mandamos un gran abrazo. Buena semana grande. Y la semana que viene, política internacional. Perfecto. Gracias por el llamado. Te mandamos un gran abrazo, Nico. Saludo, un abrazo. Chau.